Doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook, nuestra página personal, y también por la página del Partido Verde Animalista. Estamos en Radio Fénix y por internet www.cx40radiofenix.com. Hay una frase que repito una y otra vez. El tiempo y los hechos nos dan la razón, y también los protagonistas. Recién ahora los uruguayos, por boca del Partido Nacional, por boca del Partido Colorado y por boca del Frente Amplio, se enteran de lo que nosotros venimos insistiendo hace muchísimo tiempo. E incluso dedicamos más de una audición del Poder Real a la explicación del funcionamiento y esencia de estas instituciones que voy a mencionar a continuación. Agencias calificadoras de riesgo. Es decir, agencias que evalúan la economía nacional en función de si pueden pagar o no los intereses de la deuda. 3 en el mundo son las más importantes: Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Son sociedades anónimas privadas. Sus dueños son los grandes fondos de inversión internacional: BlackRock, Vanguard, Fidelity, Elliott Management Fondos y 10 o 15 fondos más. En definitiva, los banqueros internacionales, los amos del mundo, que se reúnen en el Club Bilderberg, que deciden la agenda internacional, que definen los programas de gobiernos nacionales. Desde estos micrófonos hemos dicho que hay dos programas: la mentira para el pueblo, la mentira para insumo del electorado, y el real, que es el compromiso tras bambalinas que adoptan los futuros gobernantes con las agencias calificadoras de riesgo, que son las instituciones que se encargan de defender los intereses de los banqueros. Bien, en estos días, a raíz de que el doctor Lacalle Pou fue a hablar con las agencias calificadoras de riesgo, a contarles el verdadero programa, no lo que miente al pueblo en los distintos actos, en los que promete un país que va a ser Alicia en el País de las Maravillas, sino a comprometerse con las agencias calificadoras de riesgo a ¿qué? A expoliar al pueblo uruguayo para satisfacer los intereses de la clase financiera internacional. Tal vez todos los que somos candidatos a presidente de la República recibamos las mismas presiones de estas agencias calificadoras. Lo importante es la conducta asumida frente al electorado. El único que dice que cuando se siente en el sillón presidencial, hipotéticamente, tendrá que recibir a los funcionarios de estas agencias, con los cuales ya se asumió un compromiso por parte de los presidenciables con posibilidades. Por supuesto, las agencias no van a venir a hablar con quienes objetivamente no tenemos hoy las posibilidades de ser presidenciables. Si lo fuéramos, ya estaban condicionándonos. Ya nos estaban diciendo: mire, doctor, está muy lindo su discurso, pero yo quiero saber qué compromiso asume usted con respecto al pago de la deuda, qué compromiso asume usted con respecto al déficit fiscal, qué compromiso asume usted con respecto a las inversiones extranjeras, a la posibilidad de entregar el agua, la tierra, el aire, lo que sea, porque usted está endeudado, condicionado, nosotros somos sus acreedores, somos mejor dicho, los instrumentos de los acreedores, nuestros dueños son los acreedores suyos, nuestros patrones. El comportamiento del Partido Nacional y de la economista Azucena Arbeleche pone de manifiesto que lo que nosotros decimos es tal cual. Es un reconocimiento al discurso del doctor Gustavo Salle de cómo se procede, no cómo se tiene que proceder, cómo se procede coercitivamente con respecto a estas agencias. Son los verdaderos gobernantes, tal cual lo dije la otra vez. Después sale Talvi
un individuo que siempre asume el rol un poco soberbio de decir que es gran conocedor de todos los aspectos económicos. Y nosotros le tenemos que dar la derecha, que quien trabajó para Merrill Lynch, es decir, para una institución financiera que forma parte de la oligarquía financiera internacional, en su condición de empleado, por supuesto que conoce perfectamente bien cómo funciona. Cuán detestable es la forma en que funcionan estas calificadoras de riesgo y las agencias y las instituciones financieras en las cuales él trabajó como dependiente. Lo lamentable es que Talvi oculte todas las verdades que conoce con respecto a ese mundo, a ese submundo del abuso, de la usura, que es el sistema financiero. En Séptimo Día, ayer, que fue tratado de una manera muy diferente a la que fui tratado yo en ese programa. Yo no vi que Juanchi y Ponce hablaran al mismo tiempo para increparle a Talvi, no vi que lo interrumpieran, no había acusaciones, vi que se le trató con guante blanco y alfombra roja. Pero bueno, está bien, Talvi responde al capital financiero internacional, Talvi dice todos somos UPM, Talvi alabó al peor ministro de Economía que ha tenido la historia del país, que es Danilo Astori, que es corrupto. Talvi alaba a los corruptos, alaba a los terroristas de Estado, por lo tanto no nos extraña. Pero volviendo al tema, él dice explícitamente que esas calificadoras de riesgo tienen el poder que nosotros describimos y que esas calificadoras de riesgo están preocupadas por un único tema, que es que el país que está condicionado por su deuda funcione y adecue su programa de gobierno a satisfacer los intereses de los patrones para los cuales trabajan las agencias calificadoras de riesgo, tal cual nosotros lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo desde los micrófonos del poder real, que por algo se llaman el poder real, y que hoy está ratificado, corroborado por los tres partidos con posibilidades presidenciables. ¿Por qué nos falta hablar de la otra locución importante que es de contenido confesional? Nos referimos a las de José Mujica. Cuando José Mujica dice que es el diálogo con estas calificadoras de riesgo por parte del Partido Nacional como hablar con la prima, y después hace toda una locución con respecto a los fines que tienen estas empresas privadas, cómo los cumplen y para quién cumplen esos fines. Bienvenida entonces la presencia del doctor Viana, que se hace presente aquí en la audición. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Buen día. Entonces, amigos, yo creo que es hora de que ustedes vayan ponderando nuestra prédica a lo largo del tiempo, con las confesiones posteriores, con las ratificaciones, con las corroboraciones que los distintos actores políticos están dando en los distintos rubros que nosotros abordamos en estas audiciones. Ha habido otra situación que nosotros denunciamos y que es ratificada por ahora Cabildo Abierto, que es el golpe de Estado técnico. Hace unos minutos estuvo aquí sentado nuestro querido compañero de facultad, el catedrático en Derecho Constitucional, Eduardo Luz, y ha asumido que cuando no hay tripartición de poder no hay constitución. Cuando no hay constitución no hay democracia. Por lo menos en el sistema europeo que nosotros tenemos. Entonces Eduardo Luz, en nombre de Cabildo Abierto, como jurista de Cabildo Abierto, que no se olviden que Cabildo Abierto tiene a un líder que es general, no es jurista. Por lo tanto, cuando se habla de derecho constitucional, cuando se habla de derecho, hay que estar a lo que dicen sus técnicos, ¿verdad? Y en ese sentido, Eduardo Luz coincide con nosotros, ratifica junto a nosotros la teoría del golpe de Estado técnico, vale decir, de la dictadura de Vázquez. Y no es un hecho menor. No es un hecho menor porque cuando el partido Cabildo Abierto acepta la posición del Partido Verde Animalista, acepta la posición de quien es candidato a la presidencia de la República, acepta la posición
de un enjundioso jurista como es el doctor Enrique Viana, que nos viene alertando de esta situación y trabajando en esta situación desde hace tanto tiempo, tiene que haber por parte de Cabildo Abierto una política congruente, coherente, teleológicamente enfocada, es decir, finalísticamente enfocada a revertir esta situación. Nosotros no concebimos que el general Manini se quede con la denuncia del golpe de Estado técnico, con la dictadura de Vázquez, solamente en lo que refiere a su problema personal, concreto y subjetivo. Nosotros ya hace un tiempo, desde los micrófonos, le estamos pidiendo al general Manini que proyecte sobre otras áreas sensibles de la vida nacional las consecuencias de su visualización político, jurídico, institucional de golpe de Estado técnico, de dictadura de Vázquez a esas áreas sensibles. Esperemos que obre en consecuencia. Lo que interpuso nuestro fraterno colega Fernández Lechini, Marcos Pacheco y Eduardo Luz no es una chicana. No es una chicana. Yo en ese sentido voy a contestarle al doctor Daoiz Uriarte, que es catedrático de Facultad en Derechos Humanos, que es del Frente Amplio, es decir, tiene la situación paradójica de que es catedrático de Derechos Humanos, pero integra una fuerza política que es criminal de lesa humanidad. Cosa ya muy complicada. Le voy a contestar a un neófito en materia constitucional como es el señor José Mujica, senador de la República, que dice que es una chicana. Por supuesto que a los periodistas mercenarios que se afilian a la posición de la chicana, lo que hay que recomendarles es leer la Constitución de la República. Está palmariamente de manifiesto que el código es absolutamente inconstitucional y palmariamente de manifiesto que la Fiscalía General es absolutamente inconstitucional y que jamás podría ser un servicio descentralizado. No hay forma de discutir eso. El grave problema que tenemos los uruguayos es la Suprema Corte de Justicia. Allí radica el nudo gordiano del problema institucional, jurídico y constitucional del país. Que la Suprema Corte de Justicia está sacando sentencias que son bochornosas. Son sentencias donde reconoce que es inconstitucional y después, con argumentos absolutamente sofísticos, es decir, con falacias, con mentiras, llega a la conclusión de que es constitucional. Aquí tenemos un problema muy grave. Sabemos que operan las logias para lograr ese resultado. Yo venía escuchando declaraciones de Talvi, que es economista y por lo tanto de derecho no sabe absolutamente nada, es un ignorante. Y venía diciendo que el sistema judicial en nuestro país funciona perfectamente bien y que él tiene fe. Yo le tengo que contestar a Talvi que él tiene fe hipotéticamente por dos motivos. O porque es un perfecto ignorante en materia de derecho, en materia de jurídica, o porque simplemente es un cómplice de la dictadura del Frente Amplio, es un cómplice de Tabaré Vázquez. Es la única explicación para que él diga que el sistema judicial funciona perfectamente bien, cuando está muy claro que es un sistema absolutamente inconstitucional. También le tenemos que contestar a Pablo Mieres, que ha dicho que esto es una chicana. Yo lo lamento porque el doctor Pablo Mieres se recibió de abogado, tarde, pero se recibió de abogado. Bienvenido, el colega. Ahora, evidentemente se olvidó de estudiar o de repasar los conceptos constitucionales con respecto a la separación de poderes. Se afilia a la posición también de la dictadura de Vázquez. Son operadores de la dictadura de Vázquez. Ninguno de ellos acepta un debate con nosotros. Nosotros desde aquí, desde los micrófonos de Radio Fénix, le decimos a Talvi, queremos debatir, Talvi, no solamente sobre derecho, queremos debatir sobre todo lo que usted está diciendo, sobre todo lo que dijo en Séptimo Día, que fue solamente esbozar voluntarismo de un país diferente. Y que usted sabe perfectamente bien que la situación económica que está el país es puro voluntarismo, es puro vender humo. Y naturalmente queremos debatir también con el doctor Mieres, Pablo Mieres, para no solamente refutar su posición desde el punto de vista del derecho, sino también para refutar todo lo que es su posicionamiento político, apoyando esta dictadura y este modelo económico. Acordemos que ambos, tanto Mieres como Talvi, son defensores del contrato coimero y del modelo troncos y cocaína del contrato ROU-UPM y del contrato con proyección genocida. Todo lo que hemos venido denunciando se ha venido ratificando expresamente, pero por los propios protagonistas. Yo le pido a ustedes, amigos, que por favor lean las declaraciones que yo estoy refiriendo en esta alocución.
para comprobar que todo lo que hemos dicho está ratificado por los protagonistas. Es una exhortación que les estoy efectuando. Ahora le doy la bienvenida a Enrique. ¿Qué tal, Gustavo? Sí, yo creo, mirándolo de otra perspectiva, es que todo esto que tú bien has descrito es la construcción de poder único, ¿no? Golpe de Estado técnico, sí, poder único, que es lo contrario a la tripartición de poderes, que es lo contrario a la república y que es lo contrario a la democracia también. Golpe de Estado técnico. La construcción de poder único para mí es la expresión que justifica, entre comillas, o demuestra cada una de estas cosas que tú has dicho. Por un lado, tú mencionabas a David Uriarte, pero también han salido otras pseudos defensores de los derechos humanos a vilipendiar el derecho a la defensa, porque establecer una excepción de inconstitucionalidad es el derecho a defenderse de una ley corrupta, de una ley inmoral, de una ley inconstitucional por consecuencia. Entonces es el ejercicio de un derecho humano. Pero al mismo tiempo, el plantear una excepción de inconstitucionalidad, y no me estoy refiriendo al caso Manini Ríos exclusivamente, el caso Manini Ríos ha vuelto a poner en visión de la mayoría de los ciudadanos las barbaridades del nuevo código. Me estoy refiriendo a lo que nos pasa habitualmente con ciudadanos comunes, con personas comunes que tienen que enfrentar las tropelías que suceden en la Fiscalía General. Ahí está. Que son parte del problema. La violación de derechos humanos, la violación del derecho de defensa, entre otras garantías tan importantes, no solamente establecidas en la Constitución, sino establecidas en cualquier manual de derechos humanos, porque yo no tengo duda que David Uriarte es experto en manuales de derechos humanos, pero de la Constitución no les conviene leerla mucho. Ahora, todo se resume, Gustavo, en aquello de Jabrán, que se le atribuye, aquella expresión que se le atribuye a aquel delincuente de alto vuelo argentino, según muchos muertos. Otros no. Algunos dicen que no, pero Jabrán decía, el poder es impunidad. Y yo creo que eso refleja justamente lo que se busca con el poder único. El poder único lo que busca justamente es la impunidad de quien está en el poder. Porque en la medida que no existe la tripartición de poderes, que no existen poderes que se controlen mutuamente, como decía Montesquieu, esto provoca que el poder único sea impune, sea impecable, que no peque jamás, porque no hay nadie que le venga a decir tú eres un pecador. Ahora, esto va de la mano de lo que tú mencionabas con relación a las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo quieren un poder único, porque quieren un interlocutor, un gerentillo único, que reúna a todo el resto y alíe a todo el resto y que no vaya a ser que se mande por cuenta propia, con independencia, con libertad y con soberanía. Y todo esto también está fuertemente vinculado a la existencia de una Fiscalía General. Yo reflejo que hace muchos años, en el gobierno, ya que Martínez volvió a reflejar cosas del gobierno de la calle de Herrera, hace muchos años, una anécdota que me contaron a mí. En determinado momento, el Poder Ejecutivo, la calle de Herrera, estaba preocupado porque quería que un determinado tema judicial se resolviera de determinada manera. Entonces le preguntó a un jurista si era posible dictar una resolución administrativa por la cual se pudiera elegir el fiscal que iba a intervenir en ese asunto y de alguna manera digitar el resultado de un asunto judicial X. Ese jurista le contestó que no, que eso era imposible, porque eso era violar la independencia técnica de los fiscales, y la independencia técnica de los fiscales era una garantía prevista en la Constitución, una garantía republicana, que en definitiva era a imagen y semejanza lo mismo que la imparcialidad y la objetividad de los jueces, que eso no se podía hacer. Poco tiempo después, en el segundo gobierno de Sanguinetti, se inventó, por primera vez escuchamos hablar del fiscal general. Peri Valdés, que era el fiscal de corte designado porque había fracasado el nombre de Langón, habló por primera vez de la Fiscalía General. Y mucho tiempo más adelante, el Frente Amplio, sobre todo a partir del gobierno de Mujica, empezó a hablar del fiscal general y construyeron la Fiscalía General. ¿Qué quiere decir esto? Que por 3 partidos políticos pasó la idea de tener una Fiscalía General. ¿Qué significaba eso? Tener un fiscal de gobierno que decidiera en la faz judicial. Tener lo que yo siempre he mencionado como la palanca.
aquella palanca, aquel mango, que va hacia adelante cuando hay que procesar a alguno, y que va hacia atrás, y sobre todo, específicamente, que va hacia atrás cuando hay que poner el freno, y no procesar a alguien. Es decir, esa palanca que permitiera la impunidad del poder único, del poder trabajando para las calificadoras de riesgo, del poder corrupto. Eso ha sido construido por los Daoís Uriarte, por los Mieres, por los colorados de Talvi, por la gente de la calle. Ha sido construido por toda esa gente. Y lo hemos visto porque han votado por unanimidad el golpe de Estado técnico. Pedro Bordaberry, Ope Pasqué, Pablo Abdala. Todos ayudaron a redactar. Rizo Ferrán, que tú lo mencionaste hoy más temprano. Exactamente. Todos ellos ayudaron a redactar esto, que suponía que el poder único, por lo tanto no controlado por nadie, por lo tanto corrupto, libre de manos para hacer cualquier tropelía, nadie lo iba a juzgar, nadie lo iba a controlar, nadie le iba a poner obstáculos para seguir haciendo actos de corrupción. Y lamentablemente el general Manini, cuando entra en la vida política del país, tampoco lo releva. Lo releva recién cuando corre peligro de entrar a esa trituradora su pellejo. Correcto. Siempre se ha dicho, tú lo sabés, Gustavo, porque en facultad, en la época que fuimos en distintos momentos, pero casi sus contemporáneos de la facultad, siempre se dijo que los grandes casos de la historia del derecho penal han avanzado sobre, no las desgracias del más humilde, Claro. No sobre las tropelías sobre el más humilde, Claro. sino que han avanzado sobre casos resonados donde aparecían personajes importantes. Cierta medida, la muerte de Juana de Arco en la hoguera, luego de ser torturada para que confesara, y luego de retractarse, la mandaron matar en la hoguera, marcó un hito en la historia del derecho penal, porque mostró a los ojos de muchos, de los de abajo, pero sobre todo de los de arriba, las arbitrariedades del poder. Y de alguna manera la historia, para bien o para mal, con idas y retrocesos, hoy estamos en un franco retroceso, ha querido defender justamente esas garantías para que no se produzcan estas barbaridades del poder único, del poder corrupto, del poder que nunca peca, porque ha obtenido para sí aquello de Chabrán, ¿no? Este poder es impunidad, el estadio mayor de la impunidad. En los tiempos actuales, y eso es lo que a uno más le golpea, quizás porque no vivimos tiempos pasados, pero lo cierto es que esta impunidad tiene un fuerte olor, una fuerte presencia del dinero, de la corrupción. Y hay una fuerte presencia de que no solo yo me enriquezco, no solo yo enriquezco a mi partido, no solo yo me mantengo en el poder con dinero, sino que el dinero es el único objetivo y que todos los demás ideales, llámense derechos humanos, llámense instituciones públicas decentes, ya no importan. Y pasa una especie de topadora que arrasa totalmente todo y que tiene su simiente, como lo hemos dicho, en los partidos políticos. Por eso, yo voy un poquito más, siempre a veces es al revés, pero yo voy un poquito más en la interpretación. Yo no creo en desconocimientos, en ignorancia, en que los políticos sean burros, sobre todo los que tú mencionaste. Todos saben perfectamente esto. Tú arrancaste diciendo, antes que yo llegara, de que los hechos nos dan la razón. Tú dijiste además que hay una suerte de sucesivas confesiones, yo le llamo los epitafios de Mujica, ¿no? Correcto. Pero yo creo que esas confesiones van a seguir en aumento, porque hemos llegado a un punto en que, primero, no existen grandes diferencias entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, por decir algo. En segundo lugar, que todos van a tener que salir corriendo a las calificadoras de riesgo y al Fondo Monetario Internacional en diciembre, Sí. porque el país no aguanta marzo. Es un problema que tenemos, que no sucede lo mismo que sucede en otros países, donde al mes siguiente de ser electo el gobierno asume el otro. Tenemos un periodo de vacancia ahí muy complicado. Pero todos van a tener que salir a pedirle al amo que tire algo de oxígeno. Hoy hablaba, no sé quién hablaba de oxígeno, creo que la calle Pou, de que la libertad tiene que asfixiar, como si fuera... Digo, no, la libertad no tiene que asfixiar. Lo que no nos tiene que asfixiar es el estado en el que estamos, que justamente no es de libertad
Cuando el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Miguel Ángel Toma decide quiénes van presos y quiénes no. En lugar de un juez. Sí, efectivamente. Lo que yo estoy insistiendo, Enrique, es que no se puede quedar el general Manini en una posición de defensa concreta, subjetiva y solamente salvando su pellejo. Por supuesto. Ahí desvirtúa la interposición de los recursos de inconstitucionalidad que nosotros venimos interponiendo hace muchísimo tiempo. No, y nosotros no nos vamos a quedar, y vamos a explicar cómo no nos vamos a quedar Efectivamente. en situaciones específicas. Tenemos que ir a la pausa y al retorno vamos a hablar de esa situación. Mientras tanto, seguimos por Facebook. Gracias, Fede. Mientras tanto, seguimos por Facebook transmitiendo para ustedes, haciendo hincapié en lo siguiente, amigos. Esta semana van a estar las listas del Partido Verde Animalista, tanto la lista 409 como la lista 8010. Tenemos un enorme, gigantesco trabajo para doblar y ensobrar las listas para mandar a los distintos circuitos. Son cerca de 7.500 circuitos, o sea que necesitamos ensobrar 7.500 listas para que lleguen a todos los circuitos. Y como son dos listas, dos agrupaciones diferentes, tenemos entonces cerca de 14.000 o 15.000. No son tantas porque en algunas la 8010 no tiene, en algunos departamentos no llega a la 8010. Lo cierto es que necesitamos de la militancia, necesitamos del apoyo, de la colaboración, de la gente que se quiera acercar al Partido Verde Animalista, partido que no tiene recursos económicos, que hoy vamos al Banco República a ver si nos llega definitivamente el préstamo para poder funcionar. Necesitamos enormemente. Estamos en un verdadero desafío en el laboratorio de la partidocracia, de la cleptocorporatocracia internacional que se vale de la partidocracia, de este sistema tan especial, para que los partidos chicos no puedan ser una opción real para el electorado, y es asfixiarlos económicamente, no tener dinero para pagar gente que milite. Ustedes saben que actualmente la militancia espontánea, la militancia por razones ideológicas, por razones altruistas, prácticamente no existe. Todo lo que se ve en la calle repartiendo listas son generalmente dependientes, retribuidos, onerosos de los partidos que tienen dinero, que han gastado fortuna. Yo veía ayer en la Rambla, estuvimos en la Rambla y Boulevard España, con una receptividad que verdaderamente me hizo volver a mi domicilio pletórico de alegría. La gente paraba, nos saludaba. Y les quiero contar algo que ustedes lo van a poder ver en las redes. Allí es un foco de militancia del Partido Nacional. Y muchos jóvenes del Partido Nacional, eso sí, yo pienso que son militantes no rentados, que se concentran en esa zona, pidiéndonos fotos. Me saqué fotos con militantes del Partido Nacional, de la 71, de García, me saqué fotos con gente de Talvi. Increíblemente la gente joven pidiéndonos fotos con un respeto reverencial hacia lo que estamos haciendo en materia institucional, lo cual nos agradó mucho. Pero nosotros, para poder seguir nuestra lucha contra la corrupción, nuestra lucha por empleo, nuestra lucha por defender el agua, por ir contra un contrato que nos esclaviza, que nos extrae el modelo troncos cocaína, necesitamos llegar al Parlamento. Entonces necesitamos indefectiblemente que la gente traduzca su simpatía, su apoyo, su empatía con nuestro posicionamiento en el apoyo electoral, votando. Bueno, volvemos a la transmisión de Radio Fénix X40 y queríamos plantearle lo siguiente a la gente. Fuimos denunciantes del caso de omisión y retardo en denunciar delito. Fuimos denunciantes del presidente Vázquez, fuimos denunciantes del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y por tanto fuimos denunciantes de todos aquellos otros funcionarios que eventual e hipotéticamente tuvieran algún tipo de responsabilidad en esta situación. El estudio de la vista fiscal
del fiscal Rodrigo Morosoli, yo quiero hacer una aclaración en este sentido. El fiscal Rodrigo Morosoli está sujeto a directivas. El fiscal Rodrigo Morosoli no puede resolver conforme a su leal saber y entender. No tenemos absolutamente nada personal con el doctor Rodrigo Morosoli, por el contrario, tenemos un excelente trato con este joven fiscal, que ya lo conocemos de la época en que fue fiscal en Maldonado. Así que en lo personal, absolutamente nada. En lo institucional, estamos total y absolutamente enfrentados. Rodrigo Morosoli está sujeto a las directivas por imperio de la ley 19.483. Correcto. Ley de las directivas generales y concretas, porque tenemos ejemplos de directivas concretas. Es más, en este caso, que frecuentamos la Fiscalía de Cerrito y Misiones permanentemente, donde tenemos amistades de cerca de 40 años, sabemos que Rodrigo Morosoli se trasladó a la Fiscalía General, al edificio de la Fiscalía General, donde está Jorge Díaz, que es en la calle Paysandú, Iji, para hacer la vista fiscal de este expediente. Y en la vista fiscal de este expediente se pidió la formalización del general Manini y se archivó expresamente la denuncia con respecto a Vázquez y a Thomas. En realidad se hicieron 2 dictámenes, lo cual aumenta el olor a trampa, ¿no? Se hicieron 2 dictámenes. Un dictamen que nosotros no hemos podido tener acceso porque no ha sido publicado, es en el cual se solicita la formalización de Manini. Y otro dictamen donde se hace todo el mismo relato básico, pero en un capítulo final de 2 carillas se argumenta o se intenta argumentar a favor de la no responsabilidad penal de la jerarquía de presidencia. Ni siquiera se animan a decir quiénes son las jerarquías de presidencia. Obviamente que la jerarquía número 1 de presidencia o la jerarquía de presidencia es el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Pero ni siquiera lo menciona. Ahora, pero perdóname, sí. Enrique, en el dictamen publicado en el que se pide la formalización de Manini, también hay un capítulo, el final, en el que exculpa expresamente diciendo que no hubo dolo y que no era el organismo pertinente en denunciar la presidencia de la República. Sí, correcto. Yo creo que formalmente hay dos pronunciamientos, la línea argumental de los dos es exactamente la misma. Pero lo cierto es que esto tiene importancia, porque en la que a nosotros nos interesa específicamente, que es el dictamen, la resolución, no es un dictamen, es una resolución, es un acto administrativo por el cual dan por terminada la investigación, para que el oyente lo entienda mejor, dan por archivado la situación de Vázquez y el resto de los funcionarios de la Presidencia de la República. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que explica al oyente cómo funciona el sistema. El sistema está hecho para que el gobierno tenga la capacidad para decir, contra mí no voy. No, el gobierno tiene la posibilidad, yo no me voy a pedir mi propia formalización. Yo, Tabaré Vázquez, no me voy a pedir que me formalicen. Yo, Miguel Ángel Thomas, no voy a pedir que me formalicen. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Porque tengo una fiscalía general, una fiscalía de gobierno, que además, a partir del nuevo código, no por las leyes de fiscalía, sino a partir del nuevo código, tiene el monopolio de la instrucción que le fue arrancada a los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que antes los jueces que fueron abandonando, fueron abdicando poder, fueron entregando poder, habían renunciado al procesamiento de oficio. Exacto. Ahora, el procesamiento de oficio era muy importante porque era la expresión del control del Poder Judicial sobre las barbaridades del Poder Ejecutivo. Y acá se ve claramente, si hoy los jueces pudieran instruir, si hoy los jueces pudieran procesar de oficio, no pasaría la barbaridad de que el gobierno se archive las denuncias contra el gobierno. Bien. Eso que es muy fácil de entender leyendo nada más que los artículos 15, 16 y 22 de la Constitución, no se precisa mucho más que eso, ha sido desvirtuado totalmente ex profeso con la creación de esta fiscalía y la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Es la construcción de lo que los norteamericanos llaman obstrucción a la justicia, es decir, ponerle un muro al Poder Judicial
para que no pueda investigar los crímenes del Poder Ejecutivo. Y si el Poder Judicial no puede investigar los crímenes del Poder Ejecutivo, nos acercamos, volvemos a los tiempos del rey impecable, del rey que no cometía delitos, jamás podía ir contra la ley porque el rey estaba por encima de la ley. Bien. Ahora, esta situación de lo que los norteamericanos llaman obstrucción a la justicia, un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo, llámese Policía, Ministerio del Interior, o el Poder Ejecutivo, llámese Fiscalía General, impide una investigación a los gobernantes corruptos o a los gobernantes que cometieron delitos y no se quiere investigar porque eso significaría ir contra su propio partido en el poder, tiene un establecimiento en el Código Penal uruguayo que es el delito de encubrimiento. Ahí está. Por eso tú bien has dicho muchas veces Maquinaria. que además de ser una maquinaria que favorece la impunidad, es por lógica consecuencia una maquinaria que obstruye la justicia, una maquinaria de encubrimiento. Ustedes saben que respecto de este tema, de la formalización de Manini y del archivo de la investigación respecto de Vázquez y de Toma, el fiscal Morosoli habló con el periodismo. Y es muy importante lo que dijo ante el periodismo. Yo primeramente quiero señalar lo siguiente. El servicio descentralizado implica que el jefe, el patrón, es Vázquez. Después, como Toma tiene la posibilidad de dictar directivas al fiscal general a través de un consejo que integra Toma, también Toma es patrón de Díaz. Díaz tiene dos patrones entonces, en realidad tiene tres porque hay uno que está en el ámbito privado, que ya lo voy a decir, no se preocupen. Los patrones son el presidente de la República, el secretario de la presidencia de la República. Yo te agregaría un tercero, que es el Ministerio del Interior, porque todo el sistema de la Fiscalía está metido adentro del Ministerio del Interior. O sea que Bonomi también tiene injerencia. Cuando hay una denuncia contra Toma o cuando hay una denuncia contra Vázquez, el primero que se entera no es ni Toma ni Vázquez, es Bonomi. Es Bonomi. Así que tenemos otro patrón que es Bonomi. Luego viene en la cadena de mando, por decirlo de alguna manera, o en el organigrama civil. Yo creo que es un poco, Gustavo, como la organización es un poco como al estilo MLN. Mandan todos, son distintas células, todos tienen un general arriba que los manda, pero lo cierto es que todos mandan un pedacito de todos. Tienen una cuota de poder. Exacto. Después está Díaz, ¿verdad? El fiscal comunista, que es el que instrumentaliza directamente y hacia las bases el encubrimiento. El encubrimiento. No hay político que se anime a decir en este país que Díaz está encubriendo. Es decir, Díaz está cometiendo delito. Pero Díaz tiene la maquinaria de investigación. Por lo tanto, no se va a investigar así. Y finalmente llega Rodrigo Morosoli, que instrumentaliza, lleva a la práctica, convierte en tinta sobre papel todo lo que esta maquinaria primero elucubra con respecto a una situación institucional. Todo votado por unanimidad, no nos olvidemos nunca de eso. Lamentablemente votado por unanimidad, votado por blancos, sí, colorados que colaboraron en la redacción, porque eso es muy importante para saber por qué no reaccionan frente a esto que supone ser, que es un golpe de Estado. Correcto. Son cómplices, a ver, Talvi, Mieres, Lacalle Pou, son cómplices. Los otros candidatos a la presidencia de la República son omisos, negligentes, no les preocupa, no se la juegan. El único candidato a la presidencia de la República que se la juega es el doctor Gustavo Salles. Los demás, o colaboracionistas, omisos, no se la juegan. Bien, nosotros fuimos denunciantes y el fiscal Morosoli, cuando archiva las actuaciones, en realidad las archiva ilegítimamente, las archiva violando dos artículos del Código del Proceso Penal, el 100 y el 98. Y en ese sentido le voy a ceder la palabra a Enrique para que nos explique de qué forma nosotros hemos recurrido esa actividad ilegal, que es una actividad administrativa en un caso y es una actividad con proyección jurisdiccional en otra.
Por ello, ameritó dos tipos de recursos diferentes, un recurso administrativo y un recurso de carácter judicial, que van a tener una instancia muy importante. Convocamos a todos los medios de comunicación, porque en esa instancia yo pediré que se continúe la investigación penal con respecto a Tabaré Vázquez y a Toma por el delito de retardo en denunciar delito. Nos gustaría entonces, Enrique, que nos expliques la vía recursiva que hemos ensayado. Sí, nosotros hemos ensayado dos caminos, que somos plenamente conscientes que chocan justamente con esta maquinaria de impunidad y encubrimiento, porque los tenemos que plantear a partir de la existencia de esta maquinaria de impunidad e encubrimiento que se ha vuelto ley corrupta, votada por unanimidad, porque hay que hacer todas esas aclaraciones. ¿Cuáles son estos dos mecanismos? Primero, esta decisión no es un dictamen, como yo decía, esta decisión de dar por terminada la investigación respecto de las jerarquías de presidencia, de dar por archivada la investigación de quienes retardaron 21 días, y si no fuera porque Leonardo Abercón pues saca la prensa, el retardo hubiera continuado hasta nuestros tiempos, y por los tiempos de los tiempos. Sí, señor. Retardo en el cual son responsables el señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el ministro Menéndez en su momento, ¿no? A quien después se le quisieron endilgar culpas, al igual que al general Manini y al igual que a los generales del Tribunal. ¿Todo para qué? Para tapar. Para tapar. ¿Asesorados por quién para hacer toda esa tapadera? Nos faltó hablar del jefe fundamental, del privado. El abogado. Gonzalo Fernández. El abogado que supo ser secretario de presidencia, ministro. Que articula todo esto en la sombra, ¿no? Por supuesto. Entonces había que quemar a otros sujetos, destituyéndolos, pidiendo su procesamiento para salvar. Iba a decir una mala palabra y yo sé que no puedo decir el trasero. Bueno, se puede decir. Trasero se puede decir. Entonces, Marisa no se enoja. No se enoja. Mandamos un saludo a Marisa, un beso a Marisa. Para salvar justamente la situación de quienes estaban más comprometidos, para salvar a la cabeza del poder o a la cabeza de algún otro tipo de organización, como usted ha sabido definir en su momento. Ahora, como es una resolución, un acto administrativo, nosotros lo primero que hicimos, porque nos estaba corriendo un plazo, frente al conocimiento directo que tuvimos, no. Fue un conocimiento a través de la prensa, fuimos a la página de la Fiscalía y allí estaba publicado, a bombo y platillo, archivamos el asunto de Vázquez. Vázquez es inocente, porque eso había que dar una publicidad muy importante, ¿no? En vías de que el Frente Amplio quiere permanecer en el poder y utiliza todos los mecanismos para permanecer en el poder. Por supuesto que la Fiscalía es uno de los mecanismos que utiliza el Frente Amplio para mantenerse en el poder. Política electoral. Política electoral sucia. ¿No? Muy sucia. Espuria, muy sucia. Bueno, resolución, acto administrativo, interpusimos recursos administrativos, como es la Fiscalía de Flagrancia del doctor Morosoli, que había dictado esa resolución. Es una resolución administrativa, un acto administrativo, hemos dicho hasta el cansancio, tenemos proceso penal administrativo. El pobre Arla, José Arla, que criticaba el presumario judicial, ¿qué diría hoy? Y que no era un hombre de derecha, No era un hombre de derecha, era un hombre de izquierda. Sí, era un hombre de izquierda. ¿Qué diría hoy de este presumario yanqui traído por el Frente Amplio, por los marxistas nostálgicos? Se revuelve en la tumba. Bueno, ahí está. Lo cierto es que interpusimos 3 recursos administrativos, porque al ser un acto dictado por un órgano sometido a dependencia, a jerarquía de una cabeza de un servicio descentralizado, hay que interponer recursos de revocación jerárquico y de anulación ante el Poder Ejecutivo. Otra demostración adicional del golpe de Estado técnico. ¿Quién resuelve la anulación? La resuelve Tabaré Vázquez. O el equivalente de Tabaré Vázquez, porque ¿cuánto tiene el Poder Ejecutivo para resolver? 250 días. Claro. O sea que ya estaremos con Martínez o con Lacalle Pou o con Talvi o con Manini para resolver eso, claro. Lo cual sería hasta una paradoja, digamos, claro, si fuera Manini. Bueno, vos, sí. Manini podría estar resolviendo la situación de él conforme a esta estructura nefasta. Exacto. Si sale presidente de la República. Exacto. Qué cosa curiosa. Nadie había dicho esto. Bueno, pero son de esas cosas que uno va en la medida que va razonando en voz alta. Claro. Esos recursos administrativos nosotros los interpusimos ¿dónde? En la propia Fiscalía. Claro. ¿Y quién los tiene que resolver en primer lugar? Morosoli. En segundo lugar, Jorge Díaz. Y en tercer lugar,
quién sea el presidente, porque dentro de 250 días obviamente vamos a tener otro presidente. Capaz que lo tiene que resolver usted, doctor. Y capaz que sí. Ahí sería la única hipótesis que estaría garantida la anulación de esa resolución de archivo. Voy a prejuzgar. Voy a prejuzgar. Va a prejuzgar. Porque le voy a dar la No, pero razón. no prejuzga. Pero porque fíjate la vos qué administración no se paradójico. prejuzga. Vos fíjate qué paradójico. Que sería denunciante y decisor a la vez. Correcto. Tendría que excusarme. Correcto, por supuesto. Pero bueno, todas son las barbaridades que ha generado este sistema construido por las logias a las que nos Claro, hemos masonería mediática. Claro, trabajando obviamente que para las calificadoras de riesgo y para los poderosos del mundo. Pero ¿Sabés bueno, que Mujica te da la razón? Mujica ya confesó. Mujica vive de confesión en confesión, Mujica. Sí. Yo no sé si es porque está queriendo tirar pataditas de costado a Martínez, o si no es también por el viejo juego de un ratito gobierno, un ratito oposición, como te digo una, te digo la otra. Y como la oposición cede todo el espacio porque piensa lo mismo que Mujica y piensa lo mismo que Astori, en definitiva el debate es entre Astori y Talvi, que tanto se ha anunciado, bueno, es gerente viejo por gerente nuevo, ¿no? Sin hacer alusiones a las edades, por supuesto. No, eso fue uno de los mecanismos que interpusimos. Pero al mismo tiempo usamos otro de los mecanismos de este código corrupto y perverso, del nuevo código, que prevé un mecanismo que es casi, yo te diría, como una especie de saludo a la bandera, ¿no? Como una especie de decir, bueno, sí, la verdad que es una barbaridad lo que estoy haciendo, voy a dejar la posibilidad del reexamen. ¿Qué es el reexamen? Bueno, es la posibilidad que una vez que son notificados los denunciantes, nosotros no fuimos notificados y fuimos denunciantes, que yo te diría que si no fuimos los primeros denunciantes, antes de que el fiscal general mandara a instruir, porque sabía que nosotros íbamos a ser denunciantes, lo fuimos por 4 o 5 segundos después. 4 o 5 segundos. Sí, ahí está. Bueno, pero todo este mecanismo también está creado para eso, porque el pretexto va a ser sacarnos a nosotros como denunciantes. Ya nos sacó, no nos dejó entrar. Claro, pero hay una cosa interesante allí, que es muy importante. El que debió haber denunciado estos hechos para salvar su trasero, vuelvo a usar la expresión, debió haber sido Tabaré Vázquez y Miguel Ángel Tomás. Claro, y ellos no denunciaron, hasta el día de hoy no denunciaron. Hasta el día de hoy no denunciaron. El que hizo la denuncia en nombre de ellos fue el subalterno, Claro. Jorge Díaz. Pero esto es muy importante porque en la conversación la gente se puede quedar. Sí, por supuesto. El tema es el siguiente: la denuncia de la omisión no debió ser de una denuncia de oficio, porque siendo una denuncia de oficio no era la denuncia de quienes tenían que denunciar. Exacto. Que no han denunciado hasta el momento, que son Vázquez y Toma. Sí, y no podía subrogarse Jorge Díaz en el retardo y omisión de Tabaré Vázquez. Correcto. Todo esto ratificando algo que tú ya dijiste. En realidad todo esto se sabe por Leonardo Abercrombie. Sí, por supuesto. Fue él el que sacó todo esto a la luz. Si no, no se denunciaba. Mira, Gustavo, yo soy un convencido de que esto obedece a los viejos pactos. Ajá. Y los viejos pactos involucran a todos, al propio Manini también. Los viejos pactos, Tenientes de Artigas, MLN, los viejos pactos cuando Gonzalo Fernández con las botas embarradas le mostraba a Macarena Hellman que habían encontrado algo y después no habían encontrado nada. Es todo el uso del tema de los desaparecidos, del tema de la violación de los derechos humanos con un fin electoral. Lo que pasa es que algunas cosas pueden mostrarse y otras no. En realidad, la omisión de denunciar, el encubrimiento, viene de tiempo muy atrás. Pero ya lo dijo Gonzalo Fernández, Ya lo confesó. Sí. Gonzalo Fernández, para salvar a sus dos clientes, Sí, correcto. dice, no, pero esto es viejo, esto ya lo sabíamos, esto no tiene sentido. Correcto. Bueno, pero el reconocimiento de los viejos acuerdos y de los viejos pactos, que muchos frente amplista, creo que muchos inocentemente todavía, aunque cuesta creer que sean inocentes, Sí, ya a esta altura. no quieren darse cuenta. Por aquello de la camiseta tatuada, del muñeco de interior ese que se muñeco mueve. Bolche, El como muñeco dice que usted. se mueve para un lado y para el otro, para la izquierda, para la derecha, que lo hacen levantar los brazos o saltar o hacer hasta la bandera, lo pueden llegar a hacer. Bueno, pero con respecto a los recursos, Sí, ¿qué pasa bueno, el 15? nosotros interpusimos lo que se llama una solicitud para que se haga una audiencia oral y pública, así lo establece el código en el artículo 98, ante un juez X, un juez penal. Ya lo tenemos.
Sí, Marcelo Souto. Sí, ¿qué es lo que la doctrina tan alegóricamente nos ha dicho el juez de garantías? La garantía, vamos a ver. Bueno, El juez de garantía. ahí está. El juez de garantías tiene además por el artículo 100 que requerirle los antecedentes sobre los cuales dispuso ese archivo, entre comillas, de los jerarcas de presidencia. Le tiene que pedir la carpeta, la Le famosa tiene que pedir carpeta. la carpeta, le tiene que pedir la resolución, pero no alcanza solo con la resolución. La resolución más las carpetas. Yo creo que hay más de una carpeta, porque está la carpeta con la denuncia nuestra y debe estar la carpeta con lo que se hizo y a espaldas nuestras, porque no se nos dejó participar tampoco. Claro. ¿Y a qué lleva eso? ¿Cuál es el pedido final de eso? Bueno, que escuchados los argumentos nuestros y escuchados los argumentos del fiscal Morosoli, el juez disponga, y así lo establece el nuevo código, que él pase a un fiscal subrogante, a otro fiscal de la maquinaria de impunidad, para que se pronuncie en determinado lapso si decide mantener el archivo, dar por terminada la investigación, o decide reencaminar esa investigación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que llegamos un poco al callejón sin salida, ¿no? Es decir, llegamos y nos topamos con el muro, con la obstrucción de la justicia, porque muy probablemente, no nos anticipemos, pero muy probablemente, si se llega a ese momento, ese nuevo fiscal, sometido a directivas, como bien dijiste tú, claro, no va a decir nada distinto de lo que ya dijo el doctor Morosoli. Y esto es otra vez la comprobación de lo que habíamos dicho. Al sacarle a los jueces la posibilidad de instruir los crímenes, al sacarle a los jueces la posibilidad de procesar de oficio sin que venga una fiscalía de gobierno a decirle que puede procesar, creamos impunidad, obstrucción de justicia. Entonces, estos mecanismos que nosotros estamos usando, en realidad nos llevan en determinado momento a chocar, a mirarle, a verle a los ojos prácticamente, nariz con nariz, a verle la cara al diablo construido, ¿no? Enrique, pero una cosa importante que quiero decir. Esta audiencia del 15 es una audiencia de fundamental importancia en todo este tema de Gavazo. Los medios de comunicación, amigos, no han relevado para nada esta noticia. No le han dado ni... Salió en el Twitter mío, ahora está saliendo en el Facebook, está saliendo... Pero no me gustó... Sí. Te voy a decir algo más. Sí. Esta audiencia es fundamental, pero no por el tema Gavazo, ni por el tema Manini, ni por el tema específico de que Vázquez cometió delito y que Miguel Ángel Toma cometió delito. Sí. Esta audiencia es fundamental para que la gente lo entienda claramente. Nosotros no defendemos más que los intereses generales, los intereses del pueblo. Claro. Que no defendemos más que la Constitución, que estamos tratando de que la Constitución valga. Claro. Con los elementos a veces instrumentales más horribles para ser usados, usando hasta las armas del enemigo. Y las armas del enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra desesperación no es por la situación de Manini. Nuestra desesperación ni siquiera es por la situación de Vázquez o la de Toma. Nuestra desesperación es el golpe de Estado técnico. Exacto. Que se destruyó totalmente el Estado de Derecho. Y que se destruyó, y eso es lo que uno trata de enseñar o de poner delante de la gente, se destruyó con el amén del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, y eso es inconcebible porque eso nos muestra que tuvimos 15 años, Gustavo, donde no tuvimos oposición. Claro. Otra vez poder único. Claro. La audiencia del 15 es oral y pública, amigos. Por lo tanto, ustedes pueden ir. Es el 15 de octubre a la hora 10 en el juzgado penal de 30 turnos en la calle Juan Carlos Gómez y Reconquista. Pueden entrar a la audiencia. Nosotros expresamente le vamos a pedir al doctor Marcelo Souto que sea transmitida, que permita la transmisión. ¿Por qué? Porque es un tema institucional, como lo acaba de decir Enrique. Aquí está involucrado el interés de todos y cada uno de los uruguayos. Porque aquí el cuestionamiento no es un cuestionamiento en defensa de Manini. No. A Manini lo defienden sus excelentes abogados. Viana y Salle están defendiendo las instituciones, el Estado de Derecho, el sistema democrático. La prueba está que la denuncia hace como 3 meses. Hace 3 meses. Antes de que alguien pudiera imaginarse que iba a ocurrir esto, sí podíamos imaginar, por eso fuimos denunciantes, que se iba a buscar la impunidad de las jerarquías de presidencia. No podíamos imaginar que se iba a procesar a un tercer sujeto para ocultar
la culpabilidad, la culpa de la jerarquía. Es además la expresión más importante para que la gente entienda cómo funciona esto, pero no solo cómo funciona en este caso, sino cómo está funcionando en todo el sistema. Todo el sistema, exactamente. Bueno, se nos fue el tiempo, amigos. Nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo.